Hoy vamos a tener esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y le damos gracias al Padre. La palabra está en el libro de Mateo 14, versículo 22. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: seguidamente el Señor forzó a los discípulos a subir a la barca para que fueran delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a la multitud. Aquí nos dice la palabra claramente que el Señor fue el Señor Jesús. Él sabía lo que estaba haciendo y él forzó a sus discípulos a ir porque él sabía que iban a llegar a la otra orilla. Y continúa la palabra diciendo: y luego de despedir a las multitudes, subió al monte a orar en privado, y al anochecer estaba allí solo. El Señor pasando tiempo con el Padre una vez más, porque Él se apartaba, como cada uno de nosotros debemos hacer, apartarnos con el Señor, estar allí con nuestro Padre Celestial. Sin embargo, Él sabía que algo iba a acontecer y estaba allí, unido a su Padre, clamando al Señor por todo lo que iba a acontecer en este momento. Y luego continúa la palabra diciendo: pero la barca, distando ya muchos estadios, aproximadamente como unos 180 metros, dice que estaba cerca de la costa, pero la barca era zarandeada, o sea que había una tormenta, algo estaba aconteciendo en ese lugar. Y dice que estaba siendo zarandeada por las olas, porque el viento les era contrario. Imagínense, el Señor manda a sus discípulos a ir a la barca y él sabía que se iban a encontrar con una tormenta. Muchas veces estamos en medio de una tormenta y podemos pensar que quizás ha sido el enemigo quien nos ha enviado, pero realmente el Señor quiere muchas veces probar nuestra fe, probar de qué estamos hechos, si de verdad le creemos a Él, porque Él en este caso dio la orden. Continúa la palabra diciendo: y durante la cuarta vigilia, eso es aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, dice, fue hacia ellos andando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, dice la palabra de Dios que se turbaron, se turbó su corazón y dijeron: es un fantasma. Imagínense, ellos habían pasado mucho tiempo con el Señor Jesús y en ese instante, en medio de la tormenta, en medio del temor, ellos pensaron que el Señor podía ser un fantasma y ellos comenzaron a gritar de miedo. ¡Wow! ¡Qué poderoso que ellos caminaban con el Señor y sin embargo no pudieron identificar que era Él! La palabra de Dios continúa diciendo: pero enseguida les habló diciendo, Él les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El gran yo soy se está acercando a ustedes. Tengan ánimo, no tengan miedo aún en medio de la tribulación que estamos viviendo. Si tú, hermano o hermana, estás pasando en medio de una tormenta, en medio de una tribulación, el Señor aquí te dice: ten ánimo. El gran yo soy está contigo. A pesar de que quizás no me reconozcas en medio de la tormenta, yo estoy contigo. No soy un fantasma, soy el gran yo soy. El yo soy que te resuelve cualquier situación que tú estás viviendo en este momento. El yo soy tu sanidad. El yo soy el restaurador de tu familia. Yo soy tu padre si te sientes solo. Yo soy todo lo que tú necesitas en este momento. El Señor, el gran yo soy, Él llena todo en todo. Él te lo dará todo. Solamente tienes que confiar en Él. Y la palabra continúa diciendo: Pedro entonces respondiendo le dijo: Señor, si eres tú. Había una duda. Hubo un dejo de duda en el corazón de Pedro. Si es que eres tú, Pedro, el gran Pedro. O sea que muchas veces no te sientas mal cuando quizás te sientes con duda en tu corazón, que no debería de venir, porque si estás creyendo en el Señor, esa duda tiene que ser echada fuera en el nombre de Jesús. Pero si a Pedro le pasó, aquí el Señor nos deja ver que somos humanos, que a Pedro, el que anduvo con el Señor, el que caminó con Él, dudó: Señor, si eres tú, te mando que vaya hacia ti sobre las aguas. Y Él le dijo: ven.
Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Él escuchó la voz del Señor. Ahí él se dejó entregar a su fe. Ahí él dijo: sí, es el Señor. Yo te reconozco tu voz. Y él caminó. Él no estaba enfocado en más nada, solamente caminó enfocado en la voz del Señor. Pero luego, dice la palabra, pero al ver el viento, los efectos del viento. Recuerden que Pedro era un pescador, conocía todo lo que podía acontecer en el mar. Y aquí dice la palabra de Dios que como él vio el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, porque él empezó a ver todas las circunstancias, todo lo que lo rodeaba, todo lo que podía pasar. ¿Pero por qué? Amado hermano, amada hermana, tú que estás en medio de la tormenta, tú que estás pasando por la tribulación, no quites tus ojos de Jesús, no quites tus ojos del gran maestro, no quites tus ojos del gran yo soy, porque comenzamos a ver las circunstancias, comenzamos a ver lo que nos rodea. Es que me va a pasar esto, es que el médico me dijo lo otro, es que mi hijo aún no ha salido de la droga, es que no puedo ver la salida, es que estoy pasando por una situación financiera y no veo la salida. Pero es tu fe la que te va a mantener enfocado en el Señor, enfocada en el Señor. Y eso es lo que va a hacer que puedas continuar caminando sobre las aguas y no te hundas. Sin embargo, aun a pesar de que puedas hundirte, porque puede pasar, aquí el Señor le dice, comenzó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Para nosotros también es esa palabra cuando pensamos, cuando el enemigo nos mete ese temor en nuestra mente y pensamos que nos estamos hundiendo en medio de aquello. Ahí nosotros tenemos que clamar. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Así que allí, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra circunstancia, en medio de que te puedas sentir quizás que en ese momento estás un poco abatido, ¿sabes qué? Clama al Señor. Dile: Señor, sálvame. Señor, libérame de todo esto que estoy viviendo. Señor, yo sé que tú eres mi sanador, que aun a pesar de lo que pueda decir un diagnóstico médico, tú eres mi sanador, que aun a pesar de que mi matrimonio pueda estar quizás en una situación que no veo la salida, tú eres el que va a restaurar mi matrimonio. Quizás en una situación, no sé, financiera, cualquiera que seas, estás esperando unos papeles migratorios y ves que todo quizás se hace, puertas a lo mejor no están cerradas, tal vez no ves la salida, pero el Señor, si te trajo a este país, Él te va a dar la posibilidad de que puedas tener tus papeles. Solamente cree, confía, porque para el que cree, todo, dice la palabra, todo le es posible. Continúa la palabra diciendo: y al instante Jesús extendió la mano, se asió de él y le dice: falto de fe, ¿por qué dudaste? Quizás el Señor nos pueda decir a nosotros también, aún agarrados del Señor, el Señor nos pueda decir: ¿por qué dudaste? Estás falto de fe. Nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Allí nosotros tenemos que buscar al Señor para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe se fortalezca. Dice el salmista: en mi angustia clamé al Señor y Él me escuchó desde su santo templo. Desde allí, desde la fe, esa fe que sea una fe persistente, esa fe obediente, esa fe que no decae. Es estar parado, como dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás allí parado, no ves lo que quizás estás clamando. Sí, tal vez te demora un poco de tiempo,
pero tu fe va a hacer que lo que estás esperando se acontezca. Que el Señor se mueva ese corazón y diga: yo le voy a dar a mi hermano, a mi hermana, aquello por lo que has estado clamando, porque yo veo la fe en su corazón, esa fe inquebrantable, esa fe que a pesar de que está en medio de la turbulencia, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, aún clama a mí porque sabe que yo soy el único que le puede resolver, el único. Pero que nosotros mantengamos nuestros ojos enfocados en Jesús, quien es el autor, quien es el consumador de nuestra fe. Y nosotros allí clamando al Señor. No estás viendo la salida, no importa. Mientras esa puerta se abre, en el medio del pasillo tú clama. Mientras esa puerta se abre, tú estás clamando, adorando al Señor. Y le damos gracias al Padre, porque tú vas a ver manifiesto de lo espiritual a lo natural aquello por lo que has estado clamando. Adora al Señor allí.